Vamos a invitar al señor Marcelo Gersani, porque será quien lleve adelante esta parte. Él es magíster, historiador, historia regional andina. Nos va a hablar de la Virgen del Valle, patrona del turismo. Un aplauso y más orgulloso que nunca. Esto es Catamarca y así estamos viviendo este encuentro. Buenos días. Agradezco en primer lugar al comité organizador la invitación a participar de tan significativo evento, no solo para Catamarca, sino también para la región y el país. El tema de mi exposición, la Virgen del Valle, patrona nacional del turismo, tiene un fundamento histórico de varios siglos y algunas de esas referencias históricas nos vamos a referir ahora siempre desde nuestra formación universitaria. Decía Fray Mamerto Esquiú en el año 1875 que los catamarqueños del siglo XVIII, escuchen, veneraban a la Virgen del Valle, decía Esquiú, no porque la suponían de origen sobrenatural y ni aún quizás extraordinario. Nada de eso. Nuestros padres solo veneraban en esta imagen el misterio de la Inmaculada Concepción de María. Partimos de esta reflexión de Esquiú y para contextualizar nos vamos a referir brevemente al panorama español vinculado al tema que ahora nos convoca y luego nos detendremos en aspectos específicos de la devoción a la Inmaculada Concepción en el Valle de Catamarca. Un elemento que España trasplantó a América fue su fe religiosa, y dentro de ella el culto y devoción a la Virgen María, principalmente en la advocación de la Inmaculada Concepción. La política de la monarquía hispánica de sostener y extender ese culto arraigó de manera tan sólida que hoy, 4 siglos después, es uno de sus legados indiscutibles, con una presencia significativa en la jurisdicción de la actual República Argentina y especialmente aquí, en la ciudad y en la región comprendida por la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. El arraigo de esa devoción en nuestra jurisdicción determinó la existencia, desde principios del siglo XVII, de un santuario que convocó y convoca innumerables peregrinaciones desde aquel tiempo hasta hoy. El centro de la devoción es una imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen, la que ustedes están viendo en pantalla, que el tiempo y la historia nombraron a partir del siglo XVIII y hasta el presente Virgen del Valle, tomando el nombre del Valle de Catamarca, el espacio geográfico donde se inició la devoción. Por el decreto al que hizo mención ya Natalia Ponferrada, y su aporte enriquece muchísimo, le da carnadura, digamos, a los datos tan fríos que a veces arrojan los decretos. Por ese decreto que ella menciona, de marzo de 1974, firmado por el presidente Juan Domingo Perón, se declaró a la Virgen del Valle patrona nacional del turismo. De acuerdo al contenido de ese documento, conocemos que fue el Poder Ejecutivo de la provincia de Catamarca, sin duda con el aporte de Antonio, quien manifiesta el interés formal de que la Virgen del Valle sea declarada patrona nacional del turismo. Y en los considerandos de ese decreto
leemos algunos conceptos que nos resulten de utilidad en esta exposición. Ustedes por ahí lo pueden leer si tienen buena vista, no, mejor que la mía, pero la idea es que de un documento, desde nuestra formación histórica trabajamos así, desde un documento podemos extraer elementos para iniciar y profundizar una investigación. Se lee en ese decreto que esa devoción, fe y esperanza de los argentinos es motivo de tradicionales peregrinaciones hacia la querida Catamarca, cuna de egregios patriotas que lucharon por la patria, que a través de las festividades que se originaron en la devoción a la Virgen del Valle, se abrió un amplio, importante y cada vez más creciente desarrollo turístico en la provincia de Catamarca. Y se lee además en otros considerandos que ese desarrollo amalgama en conjunción ideal a la profesión de fe y al deseo de conocer y contemplar las bellezas de la tierra nativa, gozar de su clima y de la proverbial hospitalidad lugareña. Que el gobierno nacional, haciéndose intérprete del sentimiento popular, estima necesario, adecuado y justo reafirmar la adhesión a la Inmaculada Virgen del Valle y asimismo destacar la importancia y trascendencia que esa vocación espiritual volcó en el desarrollo del turismo interno e internacional. Hasta aquí el decreto presidencial. Nos resultó interesante conocer y compartirlo aquí con ustedes, seguramente ustedes expertos en turismo ya lo saben, yo no lo sabía, que el año siguiente del decreto de 1974, en el año 1975, se proyectaba declarar al año 1977 Año del Turismo Nacional. Y en las cámaras de senadores y diputados en el Congreso de la Nación se trata este tema y se determina que esta iniciativa tiende a declarar bajo la advocación de la Virgen del Valle, patrona nacional del turismo, Año del Turismo Internacional, el año 1977, para que todo el pueblo de la República tome conciencia de la valorización de las bellezas naturales y turísticas que poseemos. Ustedes saben que en esa información que consultamos ya había mención en el año 75 al Mundial del 78. Ya estaba previsto y ya se estaba preparando la organización. Obviamente que luego del 75 va a llegar la dictadura y sin duda este proyecto no avanzó. Vamos a hacer ahora un rápido recorrido por los lugares de la Virgen, como les denomino. Recordemos el tema de la devoción, que va a ser el tema presente en esta breve exposición mía. Esa devoción mencionada en el decreto presidencial del año 1974, por el que se declara a la Virgen del Valle patrona nacional del turismo, tiene una historia. Y a la historia de esa devoción nos vamos a referir aquí. Retrocedamos hasta fines del siglo XVI. Vamos a hacer un ejercicio intelectual, principios del XVII. Por ese tiempo y antes de la fundación de San Fernando de Catamarca, donde hoy estamos, se inicia la devoción a una imagen de la Inmaculada Concepción encontrada en una gruta del paraje montañoso de Choya y luego trasladada a un caserío cercano llamado Población del Valle, que se ubicaba en el actual San Isidro, en el departamento Valle Viejo, departamento vecino a Capital. Ese caserío no tenía título jurídico de ciudad por no haber sido fundada y pertenecía a la jurisdicción de San Miguel de Tucumán, que se había fundado en 1565. Tenemos entonces que el culto a la Virgen del Valle en Catamarca no surge en principio como un hecho solitario o novedoso, sino que debe entenderse en un contexto mundial, porque de dimensiones mundiales era el Imperio Español y regional aquí, en el antiguo Tucumán, actual noroeste argentino. Y repetimos que la veneración a la imagen se inicia antes de que Catamarca sea Catamarca, antes de la fundación de la ciudad. Y eso no es un dato menor. La ermita en la Población del Valle. Dicen los documentos que el vizcaíno Manuel de Salazar, que ya se encontraba en el Valle de Catamarca hacia 1615, tuvo conocimiento de la existencia de esa imagen en Choya. Alrededor de 1620, Salazar llevó la imagen a su propia casa, en la Población del Valle, donde hoy es San Isidro, donde se levanta este edificio,
y en una repisa rústica la colocó al lado de la puerta principal, en su casa. Allí se inicia la devoción, primero en el ámbito privado de la familia Salazar y luego entre los vecinos del lugar. El primer peregrino, hacia 1630, los vecinos de la población del Valle, ya devotos de la Virgen, calculemos que la devoción podría haber empezado a principios del siglo XVII, levantaron una sencilla iglesia en la que la imagen permaneció 4 décadas, hasta que una crecida del río del Valle arrasó el edificio. A ese templo acudió Bernardo Ordóñez de Villaquirán, quien en 1640 ocupaba el cargo de teniente de gobernador en La Rioja. Era vecino de San Miguel de Tucumán y el 19 de marzo de ese año delegó el mando, ya que se ausentaba de su ciudad, donde él residía, en La Rioja, con licencia del gobernador del Tucumán, y dice la fuente que hemos consultado, se ausentaba al Valle de Catamarca a visitar y hacer unas novenas en la iglesia de Nuestra Señora de la Limpia Concepción. Es el primer peregrino de la Virgen del Valle que ubicamos en la documentación. La reina gobernadora que fundó Catamarca. En una real cédula firmada por la reina gobernadora doña Mariana de Austria en 1675, se afirma que la población del Valle, el actual San Isidro, tiene más de 120 vecinos y que el motivo de haberse congregado esa cantidad de vecinos, dice la fuente textual, lo que está entre comillas, es la milagrosa imagen que tienen de la purísima concepción de Nuestra Señora, a cuya iglesia y culto acuden con mucha devoción. Desde ámbitos tan lejanos como la administración del poder en la Corte de Madrid, se tiene en cuenta como elemento de importancia la presencia de una imagen y santuario de la Inmaculada Concepción al que, para esa fecha, acuden con mucha devoción los feligreses del siglo XVII de ese caserío y de jurisdicciones cercanas. Vamos a ir viendo algunos datos. En 1683 es el año de fundación de San Fernando, la ciudad donde hoy estamos, y 1695 será el definitivo traslado de la imagen de la Virgen desde San Isidro hasta el santuario que se había levantado donde hoy está la catedral. Esta información la vamos a usar ahora. Luego del primer templo, que fue destruido por una crecida del río del Valle, se levantó otro hacia 1640, que fue abandonado al trasladarse en 1695 los habitantes de la población del Valle al asiento de la nueva ciudad de San Fernando. Aquí se construirá el nuevo santuario para la imagen de la Virgen del Valle, aproximadamente donde hoy está la catedral. El templo mencionado se transformará en un foco de atracción de peregrinos de la zona y de la región, ya que se tienen noticias de peregrinos de otras jurisdicciones. Este edificio, 40 años después, amenazaba ruina y por esa razón se lo abandonó. En 1740 se inició la tarea de construcción del nuevo templo, que fue terminado en 1744. En esta obra tuvo participación efectiva el general Luis José Díaz, importante hombre público y de gran fortuna. Ahí vemos una imagen de la catedral y casa de gobierno del año 1875. Y vamos ahora a un dato que resulta interesante también para comprender que tiene que ver con la construcción del nuevo templo. El templo ese que había ayudado a construir el general Díaz tuvo un final desdichado. El sábado 6 de diciembre de 1862, al terminar la misa de la Virgen, se desplomó el techo sobre la concurrencia, provocando la muerte de 12 personas e hiriendo a muchas otras. 9 años antes, para que tengamos una idea, el 9 de julio de 1853, en ese templo que se derrumbaba, Fray Mamerto Esquivo había pronunciado su célebre Sermón de la Constitución. Al respecto, el historiador Gerardo Pérez Fuentes escribe que esa iglesia matriz, esa que se derrumbó, era pequeña al promediar el siglo XIX para albergar a la multitud de fieles y peregrinos que concurrían a las fiestas de la Virgen del Valle. A partir de ese momento se inició la construcción de una nueva iglesia matriz y santuario, que es la actual catedral que hoy conocemos. Vamos a ir rapidita, si podemos decir muchas cosas. La coronación
de la imagen de la Virgen. Va a ser un evento importantísimo. Siempre que me piden qué opine sobre el tema, le doy mucha importancia a este evento. Avanzado el siglo XIX, encontramos documentos que registran las peregrinaciones a la Virgen del Valle como manifestación de devoción. Tan es así que el decreto que autoriza la coronación de la imagen, fechado en Roma en 1889, afirma que, esto dice el documento, la imagen de la Inmaculada Beatísima Virgen María bajo el título del Valle es celebérrima tanto por su antigüedad cuanto por el particular y constante concurso del pueblo de extrañas y aún muy remotas regiones, lo que da cuenta de las distancias de las que procedían los peregrinos. La idea de coronación de la imagen de la Virgen del Valle empezó a tomar forma en 1887, cuando el vicario José Facundo Segura, gran devoto de la Virgen y gran hombre público de Catamarca, reunió una asamblea de vecinos de la ciudad de Catamarca con el fin de proyectar la fiesta celebratoria del segundo centenario de la jura de este pueblo a Nuestra Señora del Valle como su patrona y gestionar la coronación de su venerada imagen. Así se inician los trámites, va a haber unos cambios de fecha, finalmente se va a determinar que el 12 de abril de 1891 va a ser la fecha definitiva de coronación. Ese día, desde las 7 de la mañana, una extraordinaria multitud de fieles y peregrinos de todo el país se congregó en las inmediaciones de la iglesia matriz, aquí en la catedral. En el interior del templo se encontraba el delegado pontificio, Monseñor Pablo Padilla y Bárcena, estaba el arzobispo de Buenos Aires, el obispo de Córdoba, es decir, las principales autoridades eclesiásticas del país. También estaba el gobernador de la provincia de Catamarca, que en ese momento era José Dulce. Por las crónicas sabemos que la procesión se encaminó por calle Sarmiento, luego por calle República, rumbo a la Alameda, el Paseo General Navarro, encabezada esa procesión por una banda de música y por las asociaciones y peregrinos. Además estaban los colegios, las congregaciones religiosas, es decir, que era una procesión multitudinaria. Tenemos relato existen relatos de la ceremonia completa de la coronación de la Virgen, pero lo que me interesa aquí, ya para que vamos avanzando y cerrando, es que a partir de ahí el recuerdo de la coronación de la Virgen, las fechas con años para recordar, ha sido siempre significativo. Por ejemplo, 25 años después de la coronación, Catamarca festejó las bodas de plata de este acontecimiento. Las fiestas se llevaron a cabo en mayo de 1916 y en ese momento, por ejemplo, entre otras actividades, se inaugura el camarín de la Virgen del Valle. Pero me interesa aquí hacer mención a una pastoral que publica el entonces obispo de Catamarca, el primer obispo de Catamarca, Bernabé Piedrabuena, donde en ese documento él dice: doquiera informa generosa con que las dispensaban, se refiere a la Virgen del Valle, doquiera informa generosa con que las dispensaban a cuantos se dirigían a ella, y esto me interesa, y de las provincias circunvecinas de La Rioja y Córdoba, de Santiago y Tucumán, de las apartadas regiones del Chaco y de Bolivia, acudían a su santuario en demanda de gracias y a demostrarle su gratitud por los favores recibidos. Esto hago mención a los lugares para que tengamos una idea del campo de acción que generaba la devoción a la Virgen del Valle. De hecho, en la historia de los milagros, otro día podemos conversar de eso, da cuenta también de las distancias que transitaban los peregrinos hasta llegar aquí. Luego he anotado aquí algunas menciones a otras ceremonias, pero en homenaje al tiempo me interesa que avancemos un poquito. Esta es una imagen que encontramos en una publicación sobre una procesión de la Virgen del Valle del año 1936 y más o menos teniendo una idea de lo que se pueda ver del paisaje. Un lustro después de esa procesión, al celebrarse las bodas de oro de la coronación en 1941, se organizó una peregrinación desde la ciudad de Buenos Aires, capital del país, además de otras peregrinaciones que provenían de ciudades vecinas. 50 años después, en 1991,
y ahí ya me tocó participar. Yo estaba en el último curso de la escuela industrial. En ese año de 1991 se celebró el centenario de la coronación y nuevamente el Santuario de la Virgen fue foco de atracción de miles de peregrinos. Y así también en el año 2016, recordando los 100 años de la inauguración del camarín y los 125 de la coronación, también se han realizado peregrinaciones y actividades en función de ese recordatorio. Y ya para ir cerrando, un testimonio de mediados del siglo XIX, pensemos 1850 y tanto, de Ramón Gil Navarro, manifiesta que, miren lo que escribe Navarro en un diario íntimo: los días llamados de la Virgen constituyen en Catamarca una época célebre y el mes de diciembre pierde su nombre y toma el de los días de la Virgen. Son 9 días de fiestas solemnísimas a que concurre toda la provincia y de todas las ciudades hermanas y hasta de Chile y Bolivia. Tal es la celebridad de esta fiesta y los portentosos milagros que la patrona del Valle hace a favor de sus devotos. La ciudad de Catamarca presenta en estos días un aspecto de un inmenso pueblo, porque la ciudad se hace pequeña para recibir la población que acude de toda la República, no solo de la provincia. Es una especie de feria en que el comercio toma un movimiento sorprendente. Este testimonio da cuenta del impacto que producía en la reducida población catamarqueña la llegada masiva de peregrinos y el movimiento económico que se generaba. En el año 1875, Federico Espeche, en su libro La provincia de Catamarca, escribe: Catamarca tiene una imagen sagrada en quien deposita la fe de sus creencias, atrayendo en derredor del objeto adorado las plegarias de Santiago, Tucumán, Salta, Rioja, Córdoba. La Virgen del Valle es milagrosa y el 8 de todos los diciembres, así dice, de todos los diciembres, la ciudad de Catamarca es una romería donde millares de paisanos y forasteros hacen oración en un altar. Para terminar, el escenario se repite en cada fiesta de los meses de abril y de diciembre de la Virgen del Valle, y en esos días Catamarca se transforma en ciudad receptora de peregrinos, como lo es desde hace más de 4 siglos. Pero además de esas fechas convocantes, todo el año vemos peregrinos y turistas que llegan al Valle Central de Catamarca a visitar los lugares de la Virgen del Valle. Hemos abordado aquí en esta exposición de hoy a la peregrinación como manifestación de devoción a la Virgen del Valle. Esa devoción, como vimos, se inicia a principios del siglo XVII y desde ese momento ubicamos referencias documentales que nos señalan la permanencia de esa manifestación hasta la actualidad. A partir de la coronación de la imagen de la Virgen del Valle, en abril de 1891, se incorpora una nueva fiesta a la ya instalada del 8 de diciembre en Catamarca desde el siglo XVII. Por esta razón, los peregrinos y devotos de la Virgen del Valle reconocen en las fiestas de abril y de diciembre como los momentos señalados para peregrinar al Valle de Catamarca y hasta el santuario precisamente de la Virgen del Valle. Para cerrar, como acontecimiento que se repite anualmente en el norte argentino, es un fenómeno de análisis que incluso a nivel académico también las movilidades sagradas y el turismo religioso está siendo en este momento abordado por expertos. Es un fenómeno de análisis que comenzó como parte de la política de la corona española, pero se afianzó en la devoción de la población y su importancia se sostiene en los 4 siglos de permanencia de peregrinaciones al santuario de la Virgen del Valle de Catamarca. Varios testimonios de esa devoción podemos apreciar hoy, por ejemplo, en el Museo de la Virgen, y esa realidad quedó plasmada en el decreto presidencial de 1974, por el que se la declara patrona nacional de turismo a la Virgen del Valle de Catamarca. Nada más y muchas gracias por la atención.